Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Yo soy Bernardo Arenas. Bienvenidos una vez más a una edición de Jóvenes con Carácter. Adriano, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien. El día de hoy tenemos un invitado que no requiere de presentación. Es un personaje muy conocido en todo el nivel, todo el estado de Morelos, que es el ex rector, el doctor Alejandro Vera Jiménez. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto. Bienvenido. Un placer Bienvenido saludarte y estar aquí en este programa tan maravilloso, sobre todo de cara a los jóvenes. Gracias. Bueno, pues comenzamos primero tenemos el día de hoy aquí en Carácter la exclusiva del día de ayer en el debate, cuando se retira el doctor del debate y presenta su carta. Platíquenos por qué se va, cuál fue el tema del debate, por qué decidió salirse. Platíquenos de la carta. Me parece que estamos viviendo momentos atípicos, un proceso electoral lleno de sangre, un proceso electoral en donde en muchos municipios se han perdido las libertades democráticas y pues lo único que hacen los partidos pues es que traigan al suplente para que entre en lugar de aquel que mataron, ¿no? Ya ayer, para amanecer hoy, otro candidato, 115 ya, sí, en Michoacán, efectivamente. Más de 2 centenares de activistas, y las elecciones siguen como si nada pasara. Entonces me parece indignante, y sobre todo que en el foro, en los ejes temáticos relativos al bloque de desarrollo social, pues no venían los procesos de pacificación y no había posibilidad de meterlo porque estabas acotado a unas simples preguntas que te iban a hacer y que no había manera de tratar el tema medular del desarrollo social, que es la pacificación. Entonces tomo la decisión en señal de protesta, decir, yo aquí no puedo estar, ¿no? Y como el absurdo es tal, pues mejor me voy. Nos decía hace un momento, es importante aclarar que no se baja de la contienda, simple y sencillamente se retiró del debate. Me retiré del debate y me retiré del absurdo, porque estamos pensando más las campañas en una cuestión de mercadotecnia, de exposición a medios, de exposición con toda la industria que yo le llamo la industria de la mentira electoral, y no generamos el espacio para debatir sobre contenidos, debatir sobre propuestas reales de cara a la problemática que estamos viviendo. Así es, el formato, ¿cómo vio el tema de la mesa, ahora sentados en la mesa copiando al tema del debate presidencial? Pues el formato es bueno, el tema es si realmente los académicos sabemos de eso, si realmente quieres debatir sobre las ideas, te piden un documento, se le pide a todos los candidatos, se circula el documento y sobre ese documento los moderadores te hacen la pregunta y los contendientes te hacen también la pregunta, pero pues preguntas que en algunos sentidos la verdad es que ni vale la pena contestar porque son contrarias a tu plataforma ideológica. Claro. En ese sentido me parece que se preocuparon, eran 15 hojas del formato, ¿no? De cómo estaba cuidado tu participación, tus segundos, y los contenidos, pues, brillaban por su ¿Cómo vio respecto del debate anterior? O sea, ¿hubo más dinamismo o el tema fue... Bueno, es que estuvo cargado de insultos y de descalificaciones. No, el otro, francamente, fue un circo. Fue un espectáculo. No, varios amigos académicos, no solo del Estado, del país, de otras partes del mundo, y bájate de ahí, ¿qué haces ahí? No, eso es un verdadero circo y fue muy lamentable. Y un intercambio de cartulinas sin sentido, ¿no? Realmente no se vio ninguna propuesta por la mayoría de los candidatos en la pasada. Obviamente lo que siempre queda en la nota son las faltas de respeto y todo esto, ¿no? Ahora, hay que ir un poquito más hacia los temas de partido. ¿Por qué Nueva Alianza? Nueva Alianza ahorita... Pues es un partido que se enfrenta con la reforma educativa a temas en lo nacional muy, muy complejos, ¿no? En lo estatal ya tendrá cada uno de los lugares su propia dinámica. No obstante, pues sí nos gustaría saber un poco sobre su posición respecto a la reforma educativa hacia el magisterio. ¿Cuál ha sido su posición aquí en el estado? O sea, ¿ha tenido cierta aprobación de este sector o ha habido aquí diferencias ideológicas? A ver, yo sí creo que aquí tenemos un serio problema y el problema tiene que ver con el movimiento magisterial de base, un movimiento que surge contra el primer intento de una reforma educativa y pues el sindicato pues empieza a mediar entre la base magisterial, entre el gobierno, y esto pues desactiva de alguna manera pues un movimiento muy legítimo y que me parece que estaba respondiendo de manera muy inteligente, muy contundente a una imposición, y se queda en el imaginario que el partido juega
una función de aliado del sindicato, y entonces sí hay resistencias por parte de la base magisterial. Me parece que el pronunciamiento de Andrés Manuel en el sentido que va a echar abajo la reforma educativa también ha generado una ola, una corriente ahí muy favorable, y en ese sentido, bueno, pues vamos avanzando. Afortunadamente el liderazgo que ha ido construyendo aquí el propio sindicato y el respeto que se está teniendo con el partido ha permitido que en ese ámbito pues no se vean como la misma cosa. ¿Ya no está por ahí el fantasma del Bester Gordillo rondando? No, digo, aquí esperemos que no, qué horror. No es el caso. Y sí ha sido yo celebro mucho que la maestra Gaby haya mantenido una sana distancia con el partido, y esto le ha dado al partido la posibilidad de vincularse a otros actores, a otros sectores, si bien un partido que se preocupa de manera importante por la educación, pero no está fusionado con el sindicato. Al menos esto me ha dado un mayor margen de maniobra y de poder interactuar con los maestros de manera distinta. Y con los jóvenes, perdón, ¿no? ¿Cuál es su postura, la de usted, respecto a la reforma educativa? A ver, una reforma que se impuso, una reforma en donde no se tomaron a los maestros como los principales actores del proceso educativo, y todo proyecto que no toma en cuenta los actores sustantivos pues está condenado a tener resistencias y resistencias enormes. Me parece que hay que convocar a un congreso estatal donde los maestros puedan pronunciarse sobre la reforma y también darle su espacio a los padres de familia. Creo que son los dos actores fundamentales, y digo a los padres porque los niños tienen todavía la tutela de los adultos, ¿no? En este sentido. Así es que sí me parece que hay que detonar un espacio amplio de participación que nos dé la posibilidad de revisar, en principio, el modelo educativo. El modelo educativo basado en competencias ha llenado de burocracia. Muchos de los países que impulsaron este proyecto se han ido saliendo ya del modelo por competencias. Yo soy más partidario de un modelo histórico, cultural, que nos permita rescatar en función de nuestras problemáticas, en función de nuestras tradiciones, nuestras costumbres, de nuestras formas de ser como mexicanos, que nos permita recuperarnos en ese sentido a través de un proceso educativo. Así es que para mí la centralidad de la educación tiene que ser la revolución cultural, la revolución de las conciencias, y creo que el modelo por competencias no te da para ello. Terrible. Y hay muchos temas, ¿no? Podríamos hablar aquí mucho tiempo sobre desde educación inicial, telesecundaria sin luz. O sea, la educación en México está pasando por un momento que necesita evidentemente de una reforma y replantearse de qué manera podemos sacar adelante este país, que son los jóvenes. Ahora, usted ha tenido específicamente una posición cercana a la juventud, a la educación superior en este estado, ¿no? La pregunta que quiero hacer es, ¿cómo podemos recuperar o no recuperar, sino impulsar a Morelos para que se posicione otra vez como ese lugar multicultural, ese centro de desarrollo? O sea, todo este intercambio que existió en algún momento y que ahora se ve truncado. La matrícula hoy en día en la UAM, la máxima casa de estudios, tiene muy pocos intercambios. Sí, no, la situación es dramática. Nuestra universidad recibía 2,000 estudiantes por ciclo escolar. No es como la UDLA y otras universidades, pero bueno, pues era una matrícula extranjera importante. Hoy son 20 estudiantes. El problema es la inseguridad. Me parece que el estar boletinados, el estar como un foco rojo, pues ha inhibido, y sobre todo las embajadas sí que tienen mucho cuidado en pues prevenir a las universidades con las que tenemos convenios con muchas universidades, pues de la situación de violencia que se vive en el Estado. Claro. Y eso ha inhibido. ¿Cómo hacerlo? Pues el tema es combatir la inseguridad. Pero no es un tema de policías y ladrones, porque se ha pensado que este es un asunto. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, establece que por cada 10 homicidios por cada 100,000 habitantes ya se considera una epidemia. Nosotros tenemos en el país 20 y en el estado 40. Así es que el problema es serio. Y 1 de cada 3 asesinados o desaparecidos es un joven. Es un joven, claro. Somos el sector que estamos sufriendo de primera mano este ciclo de decadencia social, ¿no? Y
y se ha errado porque me parece que la policía del mando único en todos los estados donde se implementó, particularmente en Morelos, ha sido un desastre, violentando derechos humanos, derechos de los jóvenes. Hay casos donde la propia policía ejecutó a algunos jóvenes y bueno, pues ahí están los casos de cómo esta es una estrategia fallida. Se dice que debe de haber 300 policías, ¿no?, por cada 100,000 habitantes. En México pasamos de 300, son 331 y la inseguridad, ya lo vimos en la Ciudad de México, Sí, es brutal. claro, Se está disparando. Entonces, no es un problema de policías, es un problema de abrirle espacios a los jóvenes, oportunidades de estudio, oportunidades para que se puedan formar como personas de bien, como ciudadanos, como profesionistas que tengan la posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo, pero en otras condiciones y no en la precariedad como está pasando en nuestro estado. Un éxodo total, ¿no? Aquí en el estado de Morelos se están yendo todos los jóvenes por la cuestión de la inseguridad, ya sea no solo para buscar empleo a la capital o a los estados periféricos, sino por un desplazamiento que se ve prácticamente forzado, ¿no? Oiga, platíquenos, doctor, de su relación con el obispo Ramón Castro, con otras figuras como Javier Sicilia, la coordinadora morelense Movimiento Ciudadanos, y cómo pasa de ser activista de estos 2 años en los que estuvieron marchando, reclamándole al gobierno del estado todas las fallas que ha tenido, cómo pasa de la academia a ser un activista político y social. Bueno, yo en realidad siempre he considerado que la universidad debe de jugar un papel fundamental para vincularse con los distintos actores políticos, sociales de la entidad y en ese sentido generar condiciones para que se establezcan puentes de comunicación y diálogos de saberes entre el saber científico, el saber popular, el saber de las culturas emergentes, y es ahí donde yo tomo la decisión con el Consejo Universitario de llevar la universidad a las comunidades, a los pueblos. Tenemos ya presencia en 20 municipios de nuestro estado. Fosas. El tema de las fosas, ¿no? Qué El tema horrible. donde pusimos el saber científico a los especialistas de la universidad del lado de las víctimas para que se exhumaran esos cuerpos y se entregaran a sus familiares. Y hay 42 recomendaciones derivado de ese trabajo que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No se atendió ninguna, seguimos acompañando de manera muy puntual, no con la misma intensidad como yo quisiera, pero bueno, ya es una decisión del rector. Y yo pues ahí es donde me vinculo, tomo el pulso de lo que está pasando en el estado, de sobre todo la situación de violencia e inseguridad, y decido poner esta agenda en la coyuntura electoral, para que la agenda de las víctimas sea una agenda que tome una relevancia importante, porque creo que se ha soslayado. Así es como se vincula entonces todo este movimiento, toda esta coalición amplia que hubo de varios sectores de la sociedad, la iglesia, la universidad, el tema del obispo, que estaban en unión usted con el obispo, con Javier Sicilia. Bueno, ¿Cómo en se da ese, a ver, movimiento con Javier, con el obispo, Ujú. pues tuvimos nosotros una relación muy estrecha, cercana. Yo en lo particular, pues sigo manteniendo una relación estrecha con Javier Sicilia, sigo manteniendo una relación con el señor obispo, pero me parece que ya cuando yo doy este paso, pues tengo que ser muy respetuoso de la iglesia. Yo creo que a la iglesia no hay que prostituirla y no hay que verla como un semillero de votos, y en ese sentido tomo una sana distancia del obispo como el representante de la iglesia, y con Javier por lo mismo, porque él representa un movimiento, el movimiento por la paz, con justicia y dignidad, que no es un movimiento partidista, que es un movimiento en donde se está impulsando el derecho de las víctimas, el derecho a ser reconocidas como organizaciones que lo conforman, para representar las comisiones ejecutivas de atención a víctimas emanadas de la ley. Aquí lamentablemente está secuestrada esa comisión, el ejecutivo es quien nombra a la comisionada, pero yo creo que es una figura que tenemos que rescatar y poner en manos de las víctimas, y en ese sentido, independientemente de quién llegue a ocupar un cargo como es el cargo de gobernador, pues las víctimas deben de tener un lugar, y en ese sentido Javier sigue siendo un referente y claro, tampoco no hay que prostituirlo. Eso es muy complejo, ¿no? La forma en la que uno puede interactuar con estas distintas organizaciones que tienen intereses muy particulares y que la percepción de la sociedad pues siempre es muy complejo, ¿no? O sea, muchos no quieren a la iglesia involucrada en temas de Estado, muchos no quieren pues en este caso al poeta metido en temas políticos, pero
es un tema, la violencia, que nos rebasa a todos en todos los sectores, ¿no? Es un tema que ahora envuelve a todos los aspectos de la vida pública, de la vida cotidiana, y que sin duda nadie puede estar exento al mismo. Por lo tanto, también se junta el tema de la reconstrucción de la UAM, ¿no? El tema de la reconstrucción del Estado, muchas viviendas que fueron afectadas por el sismo y que todavía pues no tienen pues ni un piso firme ni un techo, ¿no? En época de lluvias. Entonces, yo recuerdo muy bien, por ejemplo, pues con el tema de Javier Sicilia, toda la sociedad civil se movilizó en el Estado, hubo marchas fuertísimas, se sentía a nivel nacional que podían generarse cambios. Y ahora esta coyuntura, o sea, se perdió, esa llama se perdió, los jóvenes están muy apagados, hay muy pocas manifestaciones, los jóvenes están distraídos en esta elección por el Mundial, sin duda. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar con el partido? ¿Qué va a pasar con usted como figura ahora en este partido que encabeza un movimiento que va en el tema de la educación y que en muchos estados, por ejemplo, pues han declinado a favor del más fuerte, pero con el compromiso de que la agenda educativa se implemente en la nueva administración? Claro. ¿Qué va a pasar aquí en Morelos? A ver, cosas interesantes las que tú estás planteando. La primera es, se cuestiona de por qué Javier impulsa un movimiento con tintes políticos, que nunca fue partidista. Cómo es que el obispo también impulsa algún movimiento, pues las manifestaciones que hizo por la paz, en fin, etcétera, etcétera. Cómo el rector también encabezó 10 manifestaciones, 2 plantones, una toma de congreso. La Ilíada y la Odisea completa, ¿no? Entonces, a ver, el tema es, un muerto en la calle es un hecho político. Así es. ¿No? Todo lo que pasa en la vida pública y en el espacio público es un hecho político. Entonces, todos tenemos que convertirnos en sujetos políticos. Así es. Y tenemos el derecho a pronunciarnos sobre lo que pasa en el espacio público y tomar decisiones relativas al espacio público. Eso es lo primero que quiero dejar yo en claro. Ojalá en este país todos, los jóvenes incluidos, y por supuesto ellos, yo creo que son los más responsables de hacerlo ahora, se conviertan en actores políticos, que no quiere decir que eso los lleve a vincularse a un partido político o a contender por un cargo de elección, pero hay que pronunciarnos sobre lo público y sobre quitarle el monopolio de lo público a los partidos políticos, porque la verdad es que ellos deciden sobre nuestra vida y nosotros no tenemos espacios de participación. Oiga, platíquenos. Es lo primero de 3 cosas que dijiste, pero esa me pareció la más interesante. Platíquenos qué pasó con el tema de las acusaciones que pesaban en su contra, estas por peculado, enriquecimiento ilícito, esta andanada legal desde el gobierno del estado, el tema de su detención. Vimos esa imagen muy impactante, muy grotesca de cómo lo levantan usted de la silla en un restaurante. ¿Cómo fue todo eso? ¿Se siente usted realmente que está perseguido por el gobierno estatal? ¿Cómo fue este tema? Sí, no, es un fenómeno. De hecho, ya hay organizaciones internacionales a las cuales puedes acudir si te sientes víctima del fenómeno del Lawfare. Ahí tienes a Lula, ¿no? Cómo lo llevan a prisión de manera muy grotesca e infame. Echan a andar el aparato judicial a partir de denuncias anónimas, a partir de artículos de periódico, cuestiones de esta naturaleza. Te arman el caso y después lo mediatizan para descalificar a un adversario. Y hemos hablado mucho de eso justamente en este programa, porque ahora con el modelo de reelección, todos los presidentes municipales tienen esa capacidad operativa de utilizar pues, a la policía para extorsionar, o sea, a los otros candidatos que no van por la misma línea, ¿no? Ahora nos estamos enfrentando a una elección prácticamente de estado aquí, cuando se impone de cierta manera a un candidato que presenta, pues, es el hijo del gobernador, no se puede decir de otra manera, ¿no? Sí, no, a ver, una cuestión ya muy indecente. Nos pasa el asunto de la reelección como una aplanadora, no salimos a las calles, en Morelos no nos manifestamos, no nos expresamos, cuando en realidad pues Morelos es la cuna de la revolución. De aquí emana uno de los grandes movimientos revolucionarios en contra de, entre otras cosas, pues la no reelección, que en su momento, bueno, pues tuvo su valor y tuvo su razón. Hoy se reeligen de una manera descarada, y cuando no se reeligen, como el caso del gobernador, pues pone al hijastro, y el hijastro pone de candidata pluri a la esposa, y entonces empiezan a construir una monarquía
en una tierra en donde se luchó contra las monarquías y contra los hacendados y los caciques. Así es que me parece que hay que recuperar nuestra tradición histórica, nuestro pensamiento revolucionario, hacerlo patente y decir, oye, aquí luchamos porque no hubiera caciques, porque no hubiera hacendados y porque nunca más un sujeto tuviera el poder de decidir qué hacer y cómo hacer las cosas por encima de nosotros. Así es que luchar contra esta dictadura que quiere instaurar Graco, pues es por lo que yo estoy aquí, y para denunciar los abusos, las atrocidades, las graves violaciones a derechos humanos, porque yo creo que Graco y Gayoso y muchos de sus comparsas tienen que ser juzgados y tienen que ser llevados ante la justicia por actos de corrupción, pero también por crímenes de lesa humanidad. Oiga, el tema de la UAM, ¿en qué momento se encuentra? ¿Qué opina del actual rector y la renuncia de Javier Sicilia? ¿Cómo ve la Un universidad? rector de rodillas, un rector que ha perdido la dignidad, perdón que lo diga, Gustavo, pero perdiste la dignidad, perdiste esa posición que todo académico debe de tener, de seguir siendo un impulsor, de formador de conciencias críticas, de conciencias nacionalistas, de conciencias que permitan desvelar la realidad y ponerla al descubierto para que los ciudadanos pues sepan lo que pasa no solo en el ámbito de la naturaleza, en el ámbito político, en el ámbito cultural, en el ámbito social. Así es que yo creo que sí es un rector que lo tienen muy arrodillado, condicionado con el presupuesto. La promesa que le hicieron que en cuanto yo saliera de la rectoría le iban a liberar el presupuesto y bueno, pues ahí está la universidad pasando momentos críticos. Exígele, Gustavo, los 1,000 millones de pesos que debe el gobernador antes de que se vaya, que se los entregue a la universidad, que le cumpla con el 2.5%, que es un mandato constitucional que tú no conseguiste, lo conseguimos en mi gestión. Vaya mensaje, fuertísima la carta de Javier Sicilia, cuando presenta su renuncia. Yo leí la carta enterita y es una bomba total. De mucha dignidad. Sí. A ver, que tu mejor Lo hombre de golpeó con letras, todo. que uno de tus mejores intelectuales te lance una carta así y que tú no respondas, me parece indignante y pues yo empiezo a no sentirme representado ya por un rector así. Lo fustigó con Bueno, todo. esperemos que en un futuro pues, la UAM pueda salir de los problemas tan serios en los que está enfrentándose y que esto no se politice, porque cuando se politizan los servicios, o sea, si tú politizas la educación y una institución tal como la máxima casa de estudios del estado de Morelos, pues va a haber muchos problemas, ¿no? Para la generación que tiene que formarse ahí, para la generación que va a ingresar a esta elección fuerte, de manera muy contundente. Pues bueno, esto es Jóvenes con Carácter. Muchas gracias por venir. Hombre, Gracias por haber venido. Bernardo, Muchas gracias. un gusto estar con ustedes y ojalá estas charlas y estos espacios que ustedes generan ayuden a construir un carácter más politizado en nuestros jóvenes. Pues Claro ahí que está el sí. llamado. Gracias y síganos en nuestras redes sociales, Carácter Poder Ciudadano. Ahí estamos, Jóvenes con Carácter. Esta entrevista pues se va a publicar muy pronto. Síganos, estemos al pendiente. Gracias. Bueno.